Pues vamos a abrir nuestra Biblia, si me acompañan, en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, y vamos a leer a partir del versículo 23 y hasta el versículo 29. La palabra infalible e inerrante del Señor nos dice así: antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el guía, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Vamos a orar. Padre, ¿cuánta profundidad hay en este pasaje, Señor? En este pasaje podemos admirar la grandeza, Señor, la gloria del Evangelio. Señor, y yo te pido, Señor, que nos permitas entender este mensaje, Señor, que ilumine nuestro corazón, Señor, que cambie nuestra mentalidad, que mueva nuestra voluntad, Señor, que toque nuestros afectos, Señor, de manera que te amemos cada vez más y anhelemos vivir en obediencia a ti para la gloria de tu nombre cada vez más, Señor. Yo te pido, Señor, que me uses, Señor, para comunicar fielmente este mensaje, Señor, y te damos gracias porque tú nos permites hacerlo con libertad, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a tomar nuestro lugar. A lo largo de la historia del cristianismo, uno de los debates teológicos más fuertes a lo largo de la historia ha sido precisamente el que tiene que ver con la relación entre la ley del Antiguo Testamento y el Evangelio. De hecho, ese es uno de los debates más importantes, porque entender correctamente la relación que hay entre la ley y el Evangelio tiene implicaciones prácticas en la vida cristiana. Por no entender claramente esta relación, los cristianos de las iglesias de Galacia, que recordemos no era una sola iglesia, eran varias iglesias en toda una región, estaban siendo engañados por los judaizantes que llegaron confundiéndoles porque ellos no tenían una doctrina firme o un entendimiento claro de esta relación entre la ley del Antiguo Testamento y el Evangelio. Los judaizantes les estaban enseñando a los cristianos que para ser salvos no era suficiente con que ellos creyeran en Cristo. Está bien que crean en Cristo, pero es necesario otras cosas más. Es necesario circuncidarse, es necesario guardar la ley de Moisés. Y esta misma confusión sigue estando presente aún hasta nuestros días en diferentes grupos de cristianos. Muchos cristianos no saben cuál es el lugar que ocupa la ley del Antiguo Testamento en la vida cristiana. Algunos cristianos proponen que la solución es clasificar las leyes del Antiguo Testamento en tres categorías: leyes morales, leyes civiles y leyes ceremoniales. De tal manera que las únicas leyes del Antiguo Testamento que siguen estando vigentes hoy en día para los cristianos, pues son las leyes morales. El problema con eso es, en primer lugar, que la Biblia no hace una clasificación, no separa las leyes del Antiguo Testamento en esas tres categorías. Esa es una distinción teológica que surgió en la historia del cristianismo, en la historia de la iglesia, pero la Biblia no nos enseña que existe esa división tripartita, vamos a decir, de la ley del Antiguo Testamento. Tampoco nos ordena que nosotros debemos hacer esa distinción y esa clasificación en estos tres grupos,
Y de hecho tampoco nos enseña cómo hacerlo. Si no nos enseña que debemos hacerlo, tampoco nos enseña cómo hacerlo. Y tampoco sostiene que solamente las leyes morales del Antiguo Testamento son las que siguen vigentes hoy en día hasta nuestras fechas, mientras que las otras leyes ya no. No hay ninguna parte en la Biblia en que tú encuentres eso. La Biblia de hecho habla de la ley del Antiguo Testamento como una unidad. La ley es una. Y es una unidad indivisible. Es como un todo o nada. Eso significa que si alguien está obligado a guardar algunas de las estipulaciones de la ley del Antiguo Testamento, entonces está obligado a guardar toda la ley. Pablo dijo, de hecho, en Gálatas 5, versículo 3, otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. ¿Qué está diciendo? La ley del Antiguo Testamento señalaba, ordenaba, estipulaba la circuncisión para los varones. Entonces Pablo está diciendo, si alguien está obligado a guardar eso, entonces está obligado a guardar toda la ley. Porque es una unidad. Entonces, si nosotros somos cristianos, ¿cuál es el lugar que tiene la ley para nosotros? La semana pasada vimos que las escrituras del Antiguo Testamento dejan claro que la salvación es exclusivamente por medio de la fe en Jesucristo, sin tener que cumplir con la ley del Antiguo Testamento. Entonces, si somos salvos solamente por medio de la fe en Jesucristo, la pregunta es, ¿qué papel juega entonces la ley después de haber creído en Cristo? Esa es la pregunta. Y esto es precisamente lo que Pablo procede a enseñarnos en Gálatas 3, versículos 23 al 29 que acabamos de leer. Este pasaje nos enseña que la ley ya no cumple una función de guardián que determina nuestra relación con Dios. Que después de haber creído en Cristo, la ley del Antiguo Testamento ya no es el marco pactual que define quién es hijo de Dios y quién no. Ahora, Cristo es quien define la identidad, la igualdad y la herencia de aquellos que han creído en Él. Y en este pasaje entonces yo quiero que veamos el contenido de este pasaje en dos partes. En primer lugar, que veamos la vida antes de venir la fe, en versículos 23 y 24. La vida antes de venir la fe. Para luego entonces ver la vida después de venir la fe, en versículos 25 al 29. Comenzamos entonces con la vida antes de venir la fe. Observa cómo el pasaje comienza allí en versículo 23 diciendo, antes de venir la fe, estábamos como encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. Ahora bien, al decir antes de venir la fe, Pablo no está queriendo decir que en el Antiguo Testamento no había fe, que en el Antiguo Testamento no había quienes creyeran y hayan sido salvos por la fe. Por supuesto que no, ¿cómo lo sabemos? Porque Pablo mismo nos acaba de presentar el ejemplo de Abraham en el versículo 6, citando la escritura del Antiguo Testamento donde dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por lo tanto, antes de venir la fe, no se refiere a que antes no había fe. Entonces, ¿a qué se refiere? El contexto nos muestra que antes de venir la fe, se refiere a todo ese tiempo en la historia de la redención en que los judíos tuvieron que vivir bajo la ley de Moisés, tratando de cumplirla, tratando de obedecer el estándar de Dios, pero dándose cuenta de que no podían hacerlo. Dándose cuenta de que era imposible cumplir con el estándar de Dios, porque ellos eran pecadores.
La ley les recordaba que ellos eran pecadores, que ellos eran culpables delante de Dios, que ellos merecían la muerte, la condenación de Dios por haber pecado, pero a la misma vez, la ley del Antiguo Testamento también les recordaba, a través de los sacrificios, del sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, les recordaba que ellos podían ser perdonados porque Dios, no por ellos, no porque ellos ofrecían esos animales, sino porque Dios estableció esos sacrificios como un medio para que ellos supieran que la única manera en que ellos podían recibir perdón es a través de la muerte de un sustituto inocente. Así que entonces había esperanza. Pero un animal no podía ser el sustituto definitivo. ¿Cómo sabemos que los animales no eran un sustituto perfecto y definitivo? Porque los sacrificios se tenían que repetir una y otra y otra y otra y otra vez. Esos eran solamente una ilustración. Eran una sombra que apuntaba hacia un sacrificio definitivo, sustitutivo, expiatorio, y ese sacrificio sería el sacrificio nada más y nada menos que del siervo sufriente, que del Hijo de Dios. Nosotros vemos en Isaías capítulo 53 que nos habla de ese sacrificio. El siervo de Yahvé sería el sacrificio perfecto y definitivo, y ese siervo de Yahvé es el Mesías. Allí en Isaías 53, en versículos 5 y 6, anuncia lo siguiente: Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, fíjate bien, pero Yahvé hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Y el versículo 6 añade que quiso Yahvé quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando él se entregue a sí mismo, escucha cómo, como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad de Yahvé en su mano prosperará. Notemos allí que el sacrificio del Mesías, el siervo de Yahvé, sería un sacrificio, dice allí, de expiación. Un sacrificio de expiación. El Mesías sería el sacrificio de expiación final y definitivo. Y por eso Juan el Bautista se refiere a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, haciendo referencia a esos sacrificios del Antiguo Testamento. Pero esos eran transitorios, esos eran meramente una sombra. Este es el verdadero. Este es el Cordero de Dios definitivo que quita el pecado del mundo. Así que entonces la llegada de Cristo con su muerte y su resurrección marcó una nueva etapa en la historia de la redención. Una nueva etapa. Cristo es el objeto de la fe al que apuntaba el Antiguo Testamento. Por lo tanto, podemos decir que la llegada, la muerte y la resurrección de Cristo es la llegada o la venida de la fe. No es porque antes no había fe, es porque Él es el objeto de la fe. Pero Pablo señala que antes de venir la fe, estábamos de cierta manera. Estábamos, dice allí, encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. Ahora bien, esa palabra estábamos, ¿a quiénes incluye? Esa palabra estábamos, ese verbo en esa forma, estábamos, se está refiriendo a Pablo y a los demás judíos cristianos. Porque son los judíos los que vivían bajo la ley. Los gentiles ni siquiera tenían ley. Ellos solamente tenían la ley de la conciencia, la ley que Dios ha puesto en el corazón de todo ser humano, pero no lo tenían de la misma manera específica y escrita que Dios le reveló al pueblo de Israel.
De tal manera que los judíos, dice allí, estaban encerrados bajo la ley. ¿Qué manera de describir la vida bajo la ley? Encerrados. Ese verbo encerrados significa estar presos bajo vigilancia o custodia. Entonces, los judíos, antes de que Cristo llegara, estaban presos, dice allí, bajo la custodia ¿de quién? De la ley. Bajo la custodia de la ley. En versículo 22, Pablo señaló que la ley lo encerró todo bajo pecado. Y ahora enfatiza que los judíos estaban bajo la vigilancia de la ley. Entonces están presos y aparte están bajo vigilancia. Bajo la vigilancia o la custodia de la fe. La ley entonces continuamente les recordaba, son culpables, son pecadores, no pueden cumplir con el santo y justo estándar de Dios y necesitan a un Salvador. De esta manera entonces la ley tenía confinados a los judíos para la fe que había de ser revelada. Ahora bien, esa palabra confinados tiene el sentido de sujetos, como prisioneros, entonces restringidos. Entonces están presos, están bajo vigilancia y aparte están amarrados, están restringidos, sin dejarlos escapar hasta que llegara la fe que había de ser revelada. Pero la ley no tenía solamente una función negativa, tenía una función positiva también. Y el versículo 24 nos habla de esa función positiva de la ley diciendo lo siguiente: de manera que la ley ha venido a ser nuestro guía, algunas versiones lo traducen como nuestro ayo, otras versiones lo traducen como nuestro tutor, nuestro guía para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por medio de la fe. Ahora bien, notemos que Pablo introduce aquí la imagen de un guía, un tutor, un ayo. En el griego es la palabra paidagogos. Ese es un ayo, un guía, un tutor. ¿Qué era esto? ¿Qué era un paidagogos? En las familias adineradas, tanto griegas como romanas, a menudo tenían a un esclavo. Y ese esclavo estaba destinado a cuidar de los hijos varones desde la infancia temprana hasta más o menos los 16 años de la vida de un varón. Ese esclavo, sus responsabilidades más importantes era acompañar a los niños a la escuela. No se les despegaban, ahí estaban con esos niños. Los traían de regreso y vigilaban su comportamiento. Además, tenían la responsabilidad de disciplinar o castigar a ese muchacho, a ese niño. Pero una vez que los niños alcanzaban la edad madura, ya no necesitaban de los servicios del ayo, del paidagogos. Eso significa entonces que la función del paidagogos era una función temporal. Pues dice Pablo, de la misma manera, la ley funcionó para el pueblo de Israel como un paidagogos, como un ayo, como un tutor, que estaba encargado de estar al lado y acompañar y enseñar y disciplinar a los judíos de manera temporal. Hasta que, dice allí, hasta que la promesa que es Cristo marcaría el fin de la era de inmadurez y el inicio de la era de madurez. Como ya habíamos dicho la semana pasada, la ley se encargó de mostrarles a los judíos que todos los caminos para llegar a Dios estaban cerrados, excepto uno. Todos los caminos para llegar a Dios, por medio de nuestro propio desempeño, de nuestros propios logros, de nuestra buena conducta, de nuestras buenas acciones, de nuestra conducta religiosa o moral, son un camino cerrado.
Y son un camino cerrado, como ya vimos, porque si nosotros queremos entrar por ese camino, lo que Dios demanda es obediencia perfecta y absoluta. ¿Quién puede hacerlo? Nadie. Por eso es un camino cerrado. De tal manera que todos esos caminos llevaban a un solo fin: condenación. Pero la ley del Antiguo Testamento también demuestra que hay un camino que Dios ha provisto para que el pecador pueda alcanzar perdón de pecados, salvación, vida eterna. Y ese único camino, como ya vimos, es Cristo. Cristo es la única puerta, Cristo es la única manera. Y la única forma de venir a Cristo es por medio de la fe en Él. No es por medio de nuestra obediencia, no es por medio de asistir a una iglesia cristiana, no es por medio de leer la Biblia. Esas cosas son necesarias una vez que hemos encontrado a Cristo. De esta manera, entonces, la ley fue el ayo, el guía, el tutor, el paidagogos, con una finalidad: conducir a los judíos a Cristo. Conducirlos a Cristo. Con un fin, dice ahí el texto. ¿Cuál es el fin? A fin de que fueran justificados por la fe. Pero al igual que el paidagogos, la ley mosaica no fue diseñada para ser permanente. Hablamos acerca de eso también la semana pasada. Su función era temporal. La ley entonces tenía la función de una niñera. Una niñera que acompañaba a los judíos, disciplinaba a los judíos hasta que llegara la simiente, hasta que llegara la promesa que es Cristo. La pregunta entonces que ahí surge es, bueno, ¿qué sucedió entonces ahora con el guía? ¿Qué sucedió ahora con el guardián, con el tutor, con la ley del Antiguo Testamento una vez que llegó la fe, una vez que llegó la promesa? Eso nos trae al segundo punto, que es la vida después de venir la fe. Notemos que en el versículo 25 introduce un contraste, y lo introduce a través de una palabra, la palabra pero. Pero introduce un contraste, ¿no es cierto? Pero, y luego nos dice, ahora. Observa cómo dice la diferencia, el contraste entre antes de venir la fe, pero ahora. Son dos etapas. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el guía. Así que entonces ahora que Cristo ha venido, que la promesa ha llegado, que Cristo ha cumplido con las sombras de los sacrificios del Antiguo Testamento, entonces nos dice, ya no estamos bajo la ley. Ya no estamos bajo la ley. No porque la ley fuera mala, sino porque tenía una función que ya se ha cumplido. Ahora bien, notemos que Pablo no dice, bueno, ya no estamos bajo las leyes ceremoniales, ya no estamos bajo las leyes civiles, pero seguimos estando bajo las leyes morales. No dice eso. Él lo trata a la ley como una unidad. Pablo dice simplemente, ya no estamos bajo la ley, punto. Así que entonces, ahora que ha venido la fe, ahora que ha venido Cristo, quien es el cumplimiento de esas sombras, los cristianos ya no estamos bajo la ley. La ley entonces del Antiguo Testamento ya no es la norma, la niñera que vigila y que gobierna a los cristianos, porque les fue dada a los judíos con un propósito y con una fecha de expiración. Romanos 6:14 de hecho nos explica a los cristianos lo siguiente, dice, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Notemos allí que Pablo afirma que estar bajo la ley significa una cosa, significa estar bajo el pecado, bajo el dominio del pecado. Romanos 5:21 también afirma que los cristianos ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra.
Y Gálatas 5, versículo 18 también afirma que si ustedes son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Así que entonces los cristianos ya no estamos bajo la ley, pero fíjate bien. Pero eso no significa, como muchas personas y muchos cristianos malinterpretan esas palabras, eso no significa que ahora los cristianos, porque no estamos bajo la ley, podemos vivir como se nos pegue la gana. Y muchos entienden eso. Ya no estamos bajo la ley. Igual a, ahora yo puedo vivir como yo quiera. Igual a, entonces puedo vivir en el pecado sin ningún tema, sin ningún problema, porque ya no estamos bajo la ley. Pero eso no es lo que está diciendo. De hecho, el Nuevo Testamento está lleno de ordenanzas y de prohibiciones. De hecho, 9 de los 10 mandamientos de la ley del Antiguo Testamento los encontramos en el Nuevo Testamento, exceptuando solamente el mandamiento del día de reposo. Y todos ellos son citados y son ordenados para el cristiano. Nosotros entonces debemos obedecer esos mandamientos, fíjate bien, esos 9 mandamientos que se encuentran en el Nuevo Testamento, no porque la ley del Antiguo Testamento, no porque estaban en la ley del Antiguo Testamento, ese es el fundamento de donde los trae el Nuevo Testamento. Pero la razón por la cual nosotros debemos guardar esos 9 mandamientos es porque el Nuevo Testamento nos enseña que debemos hacerlo. Es porque el Nuevo Testamento nos muestra que aún representan la buena voluntad de Dios para el cristiano y nos ordena que lo hagamos. Ahora bien, eso tampoco significa, el hecho de que ya no estemos bajo la ley y ahora estemos bajo la gracia, eso no significa, dijimos, que podemos pecar, pero tampoco significa que la ley ya no tenga una utilidad reveladora o revelatoria y pedagógica. Es más, la ley todavía nos revela el carácter de Dios que es inmutable. Todavía nos enseña sabiduría, todavía nos revela a Cristo en las sombras de los sacrificios. Es útil. Nos enseña todavía las cosas por venir. Nos ayuda a determinar verdades teológicas. Y es por eso que en 2 Timoteo 3:16 nos recuerda que toda escritura, eso incluye el Antiguo Testamento, y eso incluye la ley del Antiguo Testamento, toda escritura es inspirada por Dios. Y no solo eso, dice, es útil. La ley es útil. Los mandamientos del Antiguo Testamento son útiles para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Así que entonces, la ley del Antiguo Testamento sigue siendo útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia al cristiano. Como dijo un profesor del Antiguo Testamento, lo siguiente: cada ley dada por Dios al antiguo Israel refleja la mente y los caminos de Dios. Y por lo tanto, es un tesoro teológico. Y luego añade, y los conocimientos teológicos que obtenemos de la ley del Antiguo Testamento no solamente aumentan nuestro conocimiento y nuestro entendimiento de Dios, sino que también tienen importantes implicaciones prácticas para nuestra propia vida. Pero queda una pregunta por resolver. ¿De qué manera entonces, si entendemos que no somos salvos por medio de la ley, ese no era su propósito tampoco en el Antiguo Testamento? No había una manera de salvación en el Antiguo y una manera de salvación distinta en el Nuevo. En el Antiguo por la ley, en el Nuevo por la fe. No, siempre ha sido por la fe, como vimos en el ejemplo de Abraham. Pero entonces, ¿de qué manera, si ya no estamos bajo la ley, cómo por la venida de Cristo, por la venida de la fe, cómo es que la venida de Cristo cambió las cosas? Porque alguien va a preguntar eso, un judío va a preguntar eso. A ver, estás diciendo entonces que ya no es válida porque vino Cristo, pero ¿cómo la venida de Cristo cambia las cosas? ¿Qué fue lo que cambió? El cambio que Cristo ha introducido no es simplemente una nueva ley,
No es porque, bueno, es que eso era Antiguo Testamento, como dicen los cristianos, y ahora estamos en el Nuevo, entonces es como Cristo dijo esto ya no y ahora esto sí. Ese no es el punto. Pablo comienza en versículo 26, observa con la palabra pues, nos va a explicar algo. Pues, él nos va a introducir una explicación de lo que acaba de decir antes. Él nos explica, pues, todos ustedes. ¿A quién está hablando? A los Gálatas. Esta carta es a los Gálatas. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo. Notemos que Pablo sigue con esa imagen del niño. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo. Pablo sigue con la imagen del niñito pequeño que necesitaba el guardián, refiriéndose a los judíos que estaban bajo la ley hasta que llegara la promesa. Pero introduce un cambio aquí. Y ese cambio es que el niñito ha dejado de ser un niñito. Ese es el cambio. El versículo 26, observa, Pablo utiliza la palabra hijo. Y esa palabra, la palabra griega que él utiliza allí, normalmente tenía la idea de un hijo adulto, ya no del niñito. La idea de un hijo adulto, un hijo maduro, un hijo con el estatus y los derechos legales. De tal manera que todos vienen a ser hijos de Dios. Han alcanzado la madurez, ya no necesitan al paidagogos. ¿Sí me doy a entender? Y que Pablo está haciendo intencionalmente este contraste, queda todavía más claro cuando vamos al capítulo 4, versículo 1, en donde más marcadamente hace este contraste, diciendo, digo pues, mientras el heredero es menor de edad, observa ese contraste, menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Entonces tenemos esa distinción, ese contraste entre el niño pequeño que necesita de tutores, guardianes, mayordomos, y el hijo que ya tiene todos los derechos legales para recibir la herencia. De hecho, en ese pasaje, la expresión menor de edad, en el versículo 1 del capítulo 4, en el griego es una sola palabra que hace referencia al niño pequeño, al niño que necesita a los guardianes. Pero ahora que ha venido la fe, fíjate bien, ahora que ha venido la fe, los que eran niños, ahora han entrado en la edad madura. ¿Cómo pasó eso? Dice, mediante la fe en Cristo. Estamos hablando entonces de un cambio radical. Por medio de la fe en Cristo, dice, ahora todos ustedes, no hace una distinción. Todos los que me escuchan. Y eso tiene implicaciones para nosotros. Todos ustedes. Es una realidad entonces no solamente para los judíos cristianos, es una realidad para los gentiles cristianos. Así que entonces al venir la fe, al venir la promesa de la bendición que le fue dada a Abraham, dice, ahora nosotros venimos a ser herederos por medio de la fe en Cristo Jesús. No por la obediencia a la ley, no por nuestra buena conducta, porque al creer en Cristo, dice allí, fíjate bien, venimos a ser hijos de Dios. Hijos maduros, hijos con todos los derechos legales. Y es por eso que Juan nos dice en su evangelio, en el capítulo 1, versículos 12 y 13, nos dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, todos los que le recibieron son los que creen en su nombre. A los que creen en su nombre. Que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino ¿de quién? De Dios. A los que le recibieron. Es decir, a los que creen en su nombre. Vinieron a ser lo que no eran.
vinieron a ser hijos de Dios. Pero ¿cómo venimos a ser hijos de Dios? Solamente por medio de la fe en Cristo. Pablo responde en versículo 27 de nuestro pasaje. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Esa es la razón. Porque todos los que han sido bautizados, fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Ahora notemos aquí que Pablo nos ha estado hablando de la fe, pero ahora menciona el bautismo, ¿no es cierto? Dices tú, a ver, estabas hablando de la fe y ahora, ¿cómo cabe aquí el bautismo? ¿Qué tiene que ver el bautismo con la fe? No está diciendo que es a través del bautismo. Él no está cambiando de tema, más bien él pone el bautismo como un sinónimo de la fe. ¿Sabes por qué? Porque el bautismo es precisamente una señal externa y visible precisamente de nuestra fe. Por eso lo pone como un sinónimo, por eso introduce ahí el bautismo. Porque tú no puedes ver la fe, pero a través del bautismo nosotros apreciamos lo que sucede espiritualmente en la vida de ese individuo. ¿Qué sucede? Cuando uno cree en Cristo, sucede un cambio dentro de nosotros, ¿no es cierto? Eso es lo que la Biblia nos enseña. No es un cambio de religión, es un cambio del corazón. Entonces, cuando nosotros creemos en Cristo, nos bautizamos a la vista de los hermanos de la congregación a la que pertenecemos, fíjate bien, como un testimonio público delante de ellos de nuestra fe. Por eso nos bautizamos. Porque le estamos diciendo a la congregación que nos conoce, ustedes me conocen y yo he decidido poner mi fe en Cristo. Es un testimonio público para ellos y no solamente eso. Es una ayuda para mis hermanos en Cristo. Ellos ya se bautizaron. Y es una ayuda para ellos para recordarles de una manera visible que al creer en Cristo nos revestimos de Cristo. Nos revestimos de Cristo. Eso significa entonces que al creer en Cristo somos incorporados en Cristo espiritualmente. Por eso estamos revestidos de Cristo. Es como si nos toman y Cristo fuera una vestimenta y entonces venimos a estar en Cristo. Y porque Cristo es el Hijo de Dios, es que nosotros venimos a ser hijos de Dios. Porque estamos en Él. Eso es lo que Dios le prometió a Abraham cuando dijo, en tu simiente. Ya explicó Pablo, esa simiente ¿quién es? Es Cristo. En tu simiente, en Cristo, serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Por eso es que fuera de Cristo no puede haber bendición. Porque es necesario ser introducidos en Cristo. Y somos introducidos en Cristo por medio de la fe. Y el bautismo es esa muestra externa de esa realidad espiritual. Y es por eso que somos bendecidos con la adopción como hijos. De tal manera que como Pablo nos dice en versículo 28, ahora ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer. ¿Por qué? Porque todos son uno en Cristo Jesús. Todos los seres humanos, sin importar su origen, sin importar su nacionalidad, sin importar que son esclavos o libres, o sean hombres o mujeres, todos recibimos la promesa exactamente de la misma manera. No hay una manera para judíos y otra manera para no judíos. No hay una manera para hombres y otra para mujeres. No hay una manera para grandes y otra manera para chicos. Es exactamente de la misma manera. La única forma de ser perdonados, de recibir salvación, de venir a ser hijos de Dios, no es por nuestro origen, no es por nacer en un hogar cristiano, no es por asistir a una iglesia cristiana, no es por sabernos versículos de memoria y sabernos las doctrinas cristianas, es por medio de la fe en Cristo Jesús. Ahora bien, eso no significa que los judíos dejan de ser judíos. Eso no significa que los gentiles dejan de ser
gentiles. Eso no significa que ya no existan diferencias de roles y funciones entre hombres y mujeres, como algunos utilizan ese versículo para decir. Eso no significa que ya no existan diferencias económicas. Lo que significa es que delante de Dios, ninguna de esas cosas nos hacen más o menos hijos de Dios, porque ahora en Cristo Jesús, todos los que hemos creído somos un cuerpo en Cristo y en consecuencia somos miembros los unos de los otros. Somos un solo cuerpo. Pablo concluye entonces en versículo 29 diciendo, y si ustedes son de Cristo, observa el condicional, nos dice, si ustedes van a la iglesia, si ustedes leen la Biblia, si ustedes le ponen un pez a su carro, no dice eso. Dice, si ustedes son de Cristo. Si tú no eres de Cristo, fíjate bien, ninguna de estas cosas te va a servir de nada. Tienes que ser de Cristo. Y la única manera de ser de Cristo es que tú te rindas a Él. Es que tú renuncies a seguir viviendo tu vida a tu manera y digas, Señor, eso ya se acabó. Eso ya se acabó. Yo quemo mis barcos, no hay vuelta atrás, voy a seguirte de aquí en adelante. Si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham. Y eso significa una cosa, son herederos según la promesa. Pablo concluye entonces diciendo que la descendencia de Abraham no se define por nacimiento, no se define por obediencia a las prescripciones de la ley. Los hijos de Abraham son todos aquellos, judíos o gentiles, que siguen los pasos de Abraham, el cual fue justificado por medio de la fe y no por las obras de la ley. Y al ser descendencia de Abraham en Cristo, entonces dice allí, somos herederos legales de la bendición de Dios, conforme a la promesa que Dios le hizo a Abraham. Así que entonces, no venimos a ser herederos, de esta manera más bien quiero decir, venimos a ser herederos de las innumerables, gloriosas, incomparables y eternas promesas de Dios por medio de la fe en Cristo. Y ahora que hemos creído en Cristo, nuestra norma no es la ley de Moisés. ¿Nos ayuda? Sí. ¿Nos enseña? Por supuesto que sí. Pero si vivimos ahora conforme a las enseñanzas del Nuevo Testamento, ¿qué hacemos entonces con el Antiguo Testamento? ¿Lo quitamos de nuestra Biblia? Por supuesto que no. El Antiguo Testamento sigue siendo inspirado por Dios. El Antiguo Testamento sigue teniendo una utilidad teológica indispensable, puesto que es el fundamento que sostiene las enseñanzas del Nuevo Testamento. Siguen siendo de gran utilidad práctica y moral, pero fíjate bien, al ser filtradas a través de las enseñanzas del Nuevo Testamento. Es el Nuevo Testamento el que nos dice qué cosas y cómo del Antiguo Testamento son útiles para nuestra vida. Es el Nuevo Testamento el que nos dice, este es el fundamento, aquí están las promesas, observa, aquí está el cumplimiento. Es el Antiguo Testamento que nos dice, esto demuestra el carácter justo, santo, implacable de Dios. Este es el cumplimiento. Y dirige nuestra mirada hacia el futuro para decir, el mismo de ayer, el mismo de hoy, el mismo que siempre será, vendrá por nosotros y recibiremos esa herencia si somos de Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Señor, gracias, gracias. Porque ya no estamos bajo el pedagogo, Señor. Gracias, porque ha venido la fe. Qué privilegio, Señor, vivir en esta era de la historia de la salvación. Y qué privilegio inmerecido de que tú, Señor, nos hayas escogido desde antes de la fundación del mundo
para escuchar y creer y ser rociados con la sangre invaluable del Cordero que quita el pecado del mundo. Nuestro corazón, Señor, se llena de emoción, de gratitud, de adoración, de admiración. Señor, y nuestro deseo es vivir para ti. Ayúdanos, Señor, a quitar de nuestro paso, Señor, todo estorbo que nos impide dedicarnos más al conocimiento de ti. Por favor, ayúdanos a entender que vivir es Cristo. Ayúdanos a entender que la vida se trata de conocerte a ti y de deleitarnos en ti y de vivir para ti y no para el aquí y el ahora, Señor. Con los ojos puestos en aquella herencia que nosotros recibiremos, Señor, si somos de Cristo. Gracias por eso, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén.